Me acusaron de robo, pero yo no había robado ese coche. Todos habían decidido que era culpable, el fiscal, el juez, la policía. Todos menos yo. No tenía abogado, pero tenía una ventaja, sabía cómo funcionaban. Y ahora iba a demostrarles que incluso su sistema tenía puntos débiles. Pensaban que solo era otra adolescente de un barrio marginal. Pero estaba dispuesta a hacerles cambiar de opinión. Estaba de pie en la sala del tribunal y cada mirada que se posaba sobre mí era más dura que la anterior. Mi caso ya estaba decidido. Todos pensaban que era culpable. Yo sabía que no era así. John Davis, el fiscal, estaba frente a mí y su mirada sombría no dejaba lugar a dudas, había decidido que yo sería una estadística más en su caso. Yo, una chica de 18 años acusada de robar un coche, no le importaba quién era en realidad. Para él, yo era solo otro caso más que cerrar rápidamente. Su señoría, demostraremos que la acusada robó este coche y que intentó huir de la policía, lo que confirma su culpabilidad, dijo con voz segura, al igual que todo su comportamiento. Ya había ganado la batalla en su cabeza y yo solo era un obstáculo en su camino. Lo miré y sentí que había llegado mi momento. No me hizo falta mucho tiempo para entender cómo funcionaban. Cada movimiento en la sala estaba controlado. El juez, Edward Benz, estaba sentado, con las manos relajadas sobre la mesa, mirando fijamente su carpeta. Su mirada no era lo que yo llamaría justa. Estaba enfadado conmigo por haber llegado hasta allí. Y yo lo sentía. Pero no me rendí. Sabía que si me sentaba y me quedaba callada, simplemente me darían por perdida, como un caso sin remedio. Pero no tenía intención de rendirme así. Respiré hondo y levanté la mano. Todos en la sala se callaron y yo comencé. Su señoría, yo no robé ese coche, mi voz era tranquila, pero más firme de lo que me sentía. Sabía que cada palabra sería importante. Yo no estaba al volante y no tenía intención de robar ese coche. No soy culpable de lo que se me imputa. El juez Baines me miró, pero no dijo ni una palabra. Simplemente esperaba. Ya estaba decidido a dar una respuesta rápida. Su señoría, ¿me permite presentar los hechos que demuestran mi inocencia? No esperé a que me diera permiso, simplemente lo dije directamente. Di un paso adelante, tratando de parecer segura. Mis dedos apretaron los papeles que había preparado y comencé a señalar los documentos. Según el informe policial, el agente García, que supuestamente me vio conduciendo ese coche, no podía estar en el lugar de los hechos en ese momento. Su rastreo por GPS muestra que se encontraba a varios kilómetros de allí cuando ocurrió todo. El juez Baines levantó las cejas con sorpresa por un momento y el fiscal comenzó a fruncir el ceño. No esperaba ese movimiento por mi parte. Pero continué sin darles tiempo para pensar. Tengo aquí pruebas de que el agente García no estaba en el lugar del delito, como afirma en su informe. Y si es así, ¿por qué no vio quién estaba al volante cuando me arrestaron? Mis palabras resonaron en la sala. El fiscal Dedes intentó intervenir, pero no se lo permití. Mi confianza crecía por momentos. Y otra cosa, hice una pausa para que todos prestaran atención a lo siguiente. Los investigadores no comprobaron ni mis dedos ni mi relación con ese coche como es debido. Mis huellas en la puerta solo demuestran que estuve cerca del coche. Ni siquiera me subí a él. Abrí la puerta para ver qué había dentro. Eso es todo. Estaba en una tienda cerca de allí cuando paró la policía. La sala comenzó a murmurar. Sentí que la situación empezaba a cambiar. El fiscal, evidentemente, no esperaba tales argumentos. Sacó nuevas pruebas de la carpeta,
pero yo ya sabía que no tendría nada que responder. Su reacción fue nerviosa, pero trató de mantener la calma. Su señoría, di un paso más hacia él sin apartar la mirada. Ni siquiera estaba en el coche. Estaba a unos minutos del lugar donde me arrestaron. Ahora veamos las pruebas reales que hay en este caso. Mi voz se volvió aún más segura. Todos empezaron a comprender, yo no era solo una acusada que buscaba una excusa, era una persona que denunciaba la corrupción y la manipulación de la policía. No necesitaba la ayuda de un abogado. Mi capacidad de persuasión era mi arma. Y estaba dispuesta a ganar. Cuando el fiscal se levantó y empezó a hojear nerviosamente los documentos, supe que mi estrategia estaba funcionando. Todos los ojos de la sala estaban puestos en él, y él intentaba parecer seguro, aunque le temblaban ligeramente las manos. Sabía que estaba buscando una forma de darle la vuelta a la situación. Pero no tenía pruebas claras, y yo lo sabía muy bien. Su señoría, todo esto son especulaciones. Todos estos intentos de sembrar dudas basándose en detalles técnicos, como el GPS, no tienen nada que ver con el fondo del asunto, declaró el fiscal en voz alta, perdiendo la calma por primera vez. No me apresuré a responder, dándole tiempo para parecer aún más incompetente. Realmente estaba tratando de manejar términos con los que no estaba familiarizado. Intentaba convencer al juez de que el rastreo por GPS no tenía importancia, aunque para mí era la única forma posible de demostrar mi inocencia. Sabía que el agente que había prestado falso testimonio no tenía ningún derecho a participar en el caso. Y no podía dejar pasar ese momento. Su señoría, levanté la mano, interrumpiendo al fiscal. Está intentando engañar al tribunal utilizando términos que solo tienen un significado superficial. Si lo desea, puedo explicarle lo fácil que es manipular los informes GPS y cómo este agente intentó ocultar su error. Di un paso adelante, sin darle la oportunidad de tomar la iniciativa. El juez Baines ahora estaba más atento, pero veía que su decepción con el fiscal ya se estaba filtrando a través de su fachada de calma. Quizás pensaba que no podría seguir con la misma seguridad. Pero yo estaba preparada para eso. Miré al fiscal, que intentaba encontrar alguna prueba para contraatacar, y continué, además, tenemos el testimonio del propietario del coche, el señor John Smith. Él mismo confesó a la policía que dejó el coche sin cerrar cuando entró en la tienda. Por lo tanto, alguien más podría haber aprovechado la situación. El juez se volvió hacia el fiscal con una expresión que no dejaba lugar a dudas, él también se había dado cuenta. ¿Quiere decir que tiene un testimonio que contradice todo el caso?, le preguntó al fiscal. Sí, su señoría, respondió el fiscal con evidente descontento. Pero eso no cambia el hecho de que fue detenida y arrestada por posesión de un coche robado. Sentí que ambos intentaban mantener la situación bajo control, pero la realidad era otra. Sabía que era yo quien estaba cambiando esa realidad, aunque ellos aún no lo hubieran comprendido del todo. Su señoría, me detuvieron, sí. Pero no por robo, dije alzando la voz por primera vez. Solo iba a casa después de mirar el coche. Si mi intento de abrir la puerta fuera un delito, ¿cuántas personas más en esta ciudad se convertirían en delincuentes por curiosidad? La sala se quedó en silencio. Vi cómo cada miembro del jurado comenzaba a reflexionar sobre mis palabras. Todos ellos veían ahora mi situación con otros ojos. Incluso el fiscal comenzó a perder su habitual aire arrogante. Jugué otra carta importante. Y ahora, señor juez, hablemos de cómo se recopiló la prueba. ¿Se verificaron siquiera los documentos sobre la toma de mis huellas dactilares? ¿Hay algún experto que pueda confirmar que este análisis se realizó correctamente?
Esta jugada realmente hizo que el fiscal se detuviera. Todos en la sala lo miraron, esperando una explicación, pero no hubo ninguna. Parece, señor fiscal, que no ha presentado testimonios u otros documentos que puedan explicar el proceso de toma de huellas y su análisis. Di un paso más adelante, enfatizando mi pregunta. Porque si quiere utilizar estas pruebas en mi contra, deben ser confirmadas y tenemos derecho a cuestionar este proceso, ¿no es así? Eso no importa, dijo finalmente el fiscal, sintiendo claramente que la situación empezaba a volverse en mi contra. Pero ya era demasiado tarde. Todos los presentes sabían que yo no solo estaba impugnando la prueba de forma fundamentada, sino que les estaba mostrando que su sistema distaba mucho de ser perfecto. Y que no tenían derecho a pensar que podían simplemente cerrar los ojos ante las manipulaciones. El juez Baines volvió a ponerse serio. Dejó los documentos y me miró con cierto interés, aunque mantuvo su postura oficial. Creo que continuaremos mañana, dijo. Pero examinaremos muy detenidamente todas sus observaciones. Sentí que se me quitaba un peso del corazón. Quedaba mucho por luchar, pero ya sentía que tenía una oportunidad. Al día siguiente, volví a presentarme ante el juez. Pero esta vez todo fue diferente. El fiscal John Dedes ya no parecía tan seguro como antes. Su habitual expresión de satisfacción se había ensombrecido por la irritación y sus manos habían dejado de temblar, ahora estaban apretadas en puños. Sabía que se daba cuenta de lo mucho que había cambiado el rumbo del caso. Su señoría, no podemos permitir que estas manipulaciones legales, estas pruebas sin verificar, se conviertan en la base de los cargos, gritó. Tenemos hechos reales, y estos hechos deben ser suficientes para dictar sentencia. Todo lo demás son simples intentos de alargar el proceso. No le di ni un segundo para que se alabara. Volví a tomar la iniciativa, sin apartar la mirada del fiscal. Todos sabemos que los hechos pueden manipularse, sobre todo si se trata de cómo se recopilan, dije, casi sin levantar la voz, pero cada palabra resonó en la sala. El fiscal está tratando de encubrir sus lagunas en las pruebas mediante la manipulación y la información incompleta. Presento nuevos hechos que cambiarán el curso de este caso. Y este tribunal no puede ignorarlos. Empecé a presentar nuevos datos, y esta vez eran aún más impactantes. Estaba segura de que el fiscal no estaría preparado para ello. Su señoría, tenemos un nuevo testigo que confirma mi versión de los hechos. Uno de los transeúntes que estaba cerca cuando me arrestaron anotó el número de matrícula del coche en el que probablemente se encontraba el verdadero delincuente. Esta persona estaba en estado de shock, pero su testimonio puede cambiarlo todo, dije mirando al fiscal, que ahora parecía nervioso. El fiscal intentó rebatirlo, pero esta vez sus palabras sonaban vacías. No podía explicar por qué no se habían investigado otras posibilidades, porque la investigación se había apresurado a sacar conclusiones sin tener en cuenta todas las circunstancias. Tenemos la grabación del testigo y estamos dispuestos a realizar una nueva investigación. Tenemos derecho a una investigación justa, no solo a un cierre rápido y fácil del caso, dije, sintiendo cómo aumentaba la tensión en la sala. El juez Baines hizo una pausa notable. Miró al fiscal y luego volvió a mirarme. Continuemos, dijo. Exijo una investigación adicional de este testigo y la revisión de todas las grabaciones para que tengamos una imagen clara de los hechos. Toda la sala suspiró en silencio y sentí que la situación había cambiado. Era mi victoria. Había dado el primer gran paso hacia la justicia. El fiscal retrocedió unos pasos, tratando de parecer sereno, pero yo vi cómo cambiaba su estado de ánimo. Ya no estaba tan seguro. Su rostro cansado lo decía todo, sabía que el caso se le estaba escapando.
¿Tiene algo más que añadir?, preguntó el juez. Me levanté, mirando lentamente al fiscal. Sí, señoría. Quiero añadir una cosa más que debe tenerse en cuenta. Hice una pausa y toda la atención se centró de nuevo en mí. Este caso no solo me afecta a mí. No se trata solo de mi caso. No soy la única que ha caído en una trampa debido a fallos del sistema. No soy la única a la que se acusa de algo que no ha hecho. Y no soy la única a la que el sistema no quiere escuchar. Tenemos derecho a ser escuchados y no podemos permitir que seamos una estadística más. El juez Vance permaneció en silencio, pero su mirada se volvió más atenta. Comprendió que yo no solo defendía mi libertad, sino que denunciaba un problema mayor que se había ignorado durante muchos años. Lo examinaremos y prestaré atención a todos los aspectos del caso, dijo finalmente el juez, y sentí que este tribunal, aunque lentamente, comenzaba a trabajar a mi favor. Sabía que esto era solo el comienzo. Aún no había ganado, pero ya había dado el primer paso. Y fue un paso que lo cambió todo. Estaba dispuesta a luchar hasta el final. Los siguientes días del juicio fueron una verdadera prueba para mí. La presión del fiscal aumentaba y todos esos pequeños pasos que daba me parecían grandes victorias. Todos esperaban que el caso se resolviera rápidamente. Todos menos yo. Estaba preparada para una larga batalla y, ahora que había conseguido poner en duda la mayor parte de las pruebas de la acusación, solo me quedaba esperar. Pero en la sala del tribunal me mantuve firme y eso dio sus frutos. El fiscal comenzó a revisar nerviosamente sus documentos, buscando cualquier resquicio por el que pudiera colarse hacia la victoria. Su confianza ya no era la misma que al comienzo del proceso. Ahora parecía un depredador herido y agotado que estaba perdiendo el control. Su señoría, no puede permitir que este caso se prolongue más, dijo, con la voz cada vez más aguda, aunque intentaba parecer tranquilo. Tenemos todas las pruebas necesarias para declarar culpable a la acusada. Todas estas especulaciones sobre los testimonios y la incertidumbre no cambian el hecho de que ella conducía un coche robado. Mantuve la calma, aunque en mi interior sabía que ese era el momento decisivo. Lo veía, o más bien sentía, como toda su confianza comenzaba a desmoronarse. Carecía de pruebas reales y lo sabía. Lo miré y levanté la mano, como diciendo que había llegado mi momento. Su señoría, si el fiscal quiere creer que yo estaba al volante, veamos los últimos hechos que aún no se han examinado, dije con firmeza, para que cada palabra tuviera peso. Tenemos el testimonio de otro testigo que vio a un hombre parecido al que realmente robó el coche. Ya ha acudido a la policía y su testimonio puede ser clave en este caso. El juez Baines me escuchó atentamente, incluso tratando de ocultar su interés. Comprendió que la situación podía cambiar. El fiscal intentó intervenir, pero no se lo permití. Mi confianza crecía con cada paso que daba. Sabía que cada momento era más crítico para él. Estaba atrapado y, esta vez, su estrategia no funcionaría. El verdadero sospechoso, señora Georgia, abandonó el lugar de los hechos hace mucho tiempo, continué, señalando las pruebas que confirmaban mis palabras. El propietario del coche, John Smith, confesó que dejó su coche sin cerrar y que, cuando fue a la tienda, alguien aprovechó la oportunidad para llevárselo. Pero ni yo ni mi equipo tuvimos nada que ver con eso. El juez tomó notas, se notaba la curiosidad en sus ojos, y el fiscal parecía haber perdido la confianza. Mi última carta había funcionado. No intenté negar los hechos evidentes, simplemente los puse en duda. Pero si tenemos en cuenta este testimonio y este nuevo dato, entonces deberíamos revisar todas sus declaraciones y las pruebas presentadas, concluí, sintiendo que esas palabras cambiarían definitivamente el curso del caso.
La sala se quedó en silencio. Todos, incluso el fiscal, me escuchaban ahora con más atención. Él intentó rebatirlo de nuevo, pero yo ya no le escuchaba. Todo estaba decidido. El juez Baines indicó con su mirada que ya no tenía sentido continuar. Ya había tenido suficiente. No era solo un juicio. Era una lucha por la justicia, y yo estaba ganando. Su señoría, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias, insisto en que se aplace la vista para seguir investigando este asunto, dijo el juez, volviéndose hacia el fiscal. Se dio cuenta de que, aunque el caso pareciera claro, estaba lejos de haber concluido. El fiscal parecía ofendido, pero no podía rebatir nada. Mis palabras habían reducido sus argumentos a cenizas. En la sala del tribunal, por fin quedó claro, no solo estaba luchando por mi inocencia, sino que les había mostrado cómo se manipulaba el sistema. Cómo aplicaban sus prejuicios y cómo a menudo elegían el camino más fácil sin tener en cuenta los hechos reales. En la próxima sesión examinaremos estas nuevas pruebas. Este caso requiere una investigación adicional, declaró finalmente el juez. Y aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, sentí que mis posibilidades aumentaban. No solo me defendía a mí misma, sino que hacía que la gente se planteara qué es la verdadera justicia. Al salir de la sala, sabía que aún me quedaba una dura lucha por delante, pero ese paso había sido muy importante. No pensaba rendirme. Estaba preparada para todo. Y ahora ya no necesitaba ganar en los tribunales para comprender una cosa importante, el sistema había empezado a cambiar. El día del juicio fue sin duda decisivo. Pero solo era el principio. El fiscal ya no parecía tan seguro y el juez Baines, aunque intentaba parecer objetivo, no podía evitar darse cuenta de lo rápido que mi estrategia estaba cambiando el curso del caso. Sabía que me esperaba una larga lucha, pero cada paso me acercaba al momento en que todo esto, finalmente, terminaría a mi favor. A la semana siguiente, recibí una llamada del abogado que había contratado después de darme cuenta de que no podría luchar sola contra todas las complejidades del sistema. Me dijo que el fiscal finalmente estaba dispuesto a admitir que no había pruebas suficientes para continuar con la investigación. Todos estos hechos, testimonios y, lo más importante, la incertidumbre en las pruebas se volvieron demasiado pesados para sus argumentos. Su señoría, dijo el fiscal, de pie en el tribunal a la mañana siguiente, cuando el caso volvió a ser juzgado. Tras examinar minuciosamente las nuevas pruebas, nos vemos obligados a reconocer que nuestras acusaciones contra la acusada no tienen fundamento suficiente. La sala se quedó en silencio y sentí que mis manos temblaban un poco. Ya no luchaba. Estaba ganando. No solo estaba ganando el caso, estaba ganando mi derecho a la justicia. Durante todos esos años había sentido que el sistema estaba en mi contra y ahora lo estaba obligando a detenerse y preguntarse, ¿por qué ha sido así? El juez Baines miró al fiscal y luego a mí. Su mirada era atenta, pero ya sin esa sensación de frialdad que había sentido al principio. El caso está cerrado, dijo, y su voz era oficial, pero no tenía el tono arrogante de antes. No me levanté de inmediato. Sentí que las piernas me fallaban. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro sentía mil emociones. Había ganado. Había conseguido lo que la mayoría de la gente nunca consigue. Había obligado al sistema a ver sus errores, a comprender que mi inocencia era más importante que sus argumentos prefabricados. Pero también sabía que esto no era el final, que solo era parte de una lucha mayor. Salí de la sala del tribunal y mi madre me estaba esperando en las escaleras. En sus ojos vi algo más que alivio. Era orgullo. Me abrazó con fuerza y nos quedamos así unos minutos, mientras la cámara seguía grabándonos.
Estoy muy orgullosa de ti, pequeña, me dijo, y yo empecé a sonreír. Eres una verdadera luchadora. No nos quedamos allí mucho tiempo. No quería seguir siendo el centro de atención. No necesitaba demostrar mi importancia con una victoria en los tribunales. Para mí era importante que esta historia sirviera de lección para todos. El sistema de justicia era importante, pero no era seguro, tenía que estar dispuesto a cambiar. Sabía que si eso podía cambiar a una sola persona, a un juez, a un fiscal o incluso a un policía, habría logrado lo que quería. ¿Nos vamos a casa?, preguntó mi madre cuando llegamos a mi coche. Sí, vamos a casa, respondí. Mi victoria no fue solo en este caso, sino en haber mostrado a la gente el problema real, lo rápido que el sistema puede estigmatizar a una persona y lo fácil que es engañarla con prejuicios. Fue más que una simple acusación. Era una pregunta sobre si estábamos dispuestos a cambiar lo que funciona en contra de las personas. Con el tiempo, me di cuenta de que no solo luchaba por mi libertad. Luchaba para que otras personas que se encontraran en una situación similar tuvieran una oportunidad. En mi cabeza, ya no me veía como una acusada. Me veía como una abogada. Y esta vez era más que un sueño. Era mi objetivo. Mi lucha no ha hecho más que empezar.